Señores, estamos en la segunda parte. Vamos a ver ahora mismo las razones de rentabilidad. Ahora, ¿de acuerdo? A ChatGPT, que podemos ver que son las razones de rentabilidad. Ahí ustedes lo pueden leer, pero lo que más resalto de la razón de rentabilidad es lo siguiente, ¿no? Son indicadores financieros utilizados para evaluar rendimiento de una empresa en términos de sus ganancias con respecto a su estructura financiera. A ver, veamos la estructura financiera. Se refiere al balance. En la estructura financiera nosotros tenemos los activos de la empresa, los activos. Luego tenemos la estructura de financiamiento. Puede ser acá deuda. Y acá puede ser patrimonio. Patrimonio. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos por un lado los activos de la empresa. Recuerden ustedes que el concepto de activo es inversión. Ya tenemos todos los activos. Y la idea es que cuando uno administra los activos, lo que se espera es que la empresa genere un resultado neto positivo. ¿Sí? Entonces, la rentabilidad se define como un ratio, es una división. Pero, ¿entre qué? Entre el resultado neto. ¿Sobre qué? Dice, en términos de ganancia, en términos de su utilidad, en relación, dice, con diferentes aspectos de la estructura financiera. Primero, si dividimos nosotros el resultado neto entre el activo total, ¿qué estamos viendo? El rendimiento de los activos. Estamos viendo la rentabilidad de los activos. Pero si dividimos nosotros el resultado neto y usted lo divide entre el patrimonio, igual estamos viendo el rendimiento. ¿Pero el rendimiento de qué? Del dinero de los socios. Acá vemos el rendimiento de los dueños y acá vemos el rendimiento de la empresa, de toda la empresa, porque toda la empresa es representada por los activos. Entonces, en general, cuando ustedes vean rentabilidad, siempre la rentabilidad va a ser la división entre una cuenta de resultado y una cuenta de balance. La rentabilidad siempre es un resultado sobre un esfuerzo. En este caso es el esfuerzo de todos los activos. En este caso es el esfuerzo de quién, de los dueños. Entonces, rentabilidad es un cociente entre un resultado y un esfuerzo. Ese esfuerzo se llama inversión. Y la inversión puede ser total o puede ser la inversión de solamente los dueños. Eso solamente como a modo de explicar lo que dice acá el concepto. Antes de pasar, ¿se entendió, señores, lo que acabo de explicar? Pregunto. Muy bien, tengo serio que dice que sí. Gracias, Richard. Perfecto. Y Omar me dice que sí. Perfecto, gracias. Entonces, bien. Pero ya viendo ya los indicadores, tenemos la rentabilidad sobre los activos que se denomina ROA, rentabilidad sobre los activos. La rentabilidad sobre los activos es el cociente entre el resultado neto y el activo total. Normalmente estos indicadores se interpretan en porcentajes. Por ejemplo, si nosotros tenemos un ROA de 10%, ¿qué quiere decir? Que por cada peso que invertimos en los activos, por cada peso que invertimos en los activos, ese peso nos genera una ganancia neta de 10%. Estamos ganando 10% sobre ese peso que hemos invertido. Es decir, que si hemos invertido 100 pesos, de esos 100 pesos estamos ganando 10 pesos. Eso no quiere decir la rentabilidad sobre los activos. Ahora, también tenemos la rentabilidad sobre el patrimonio, más conocido como ROE. ¿Qué es lo que cambia aquí?
Nada que en el numerador tenemos el resultado neto y en el denominador tenemos el patrimonio. Acá estamos viendo el rendimiento, pero ¿el rendimiento de quién? El rendimiento de los dueños. Por ejemplo, tenemos nosotros un ROE de 20%, ¿qué decimos? Que por cada peso que invierten los dueños, sobre ese peso obtienen una ganancia neta del 20%. Es decir, si el socio aporta 100 bolivianos, de esos 100 bolivianos que ha invertido, está ganando 20. Eso es el ROE. El ROE mide la rentabilidad del dueño, el ROA mide la rentabilidad de la empresa. Generalmente, vean que acá lanzo una pregunta. ¿Qué es mayor, señores? ¿El ROA o el ROE? ¿Qué es mayor? Espero su respuesta en el chat. ¿Qué, qué es mayor? El ROE, profe. El ROE, tengo las respuestas. Sería me dice ROE. Scarlett me dice ROA. Bien, mientras van respondiendo, dibujo nuevamente el balance. Dibujo el balance para que les ayude a responder. Okay, acá tenemos los activos. Los activos. Tenemos el pasivo. Y acá tenemos el patrimonio. Entonces, recuerden ustedes que el numerador no cambia, ¿no, señores? O sea, acá me dicen ROA, también Omar dice ROA. Tengo a Omar, me dice ROA, Scarlett me dice ROA también, y Seido me dice ROE. Bien. Vean ustedes, gracias por sus respuestas, vean ustedes que en ambos casos el numerador es el mismo, ¿no es cierto? En ambos casos el numerador es el mismo. ¿Qué es lo que varía? El denominador. En el ROA tenemos los activos, en el ROE tenemos el patrimonio. Bien. ¿Qué es más grande? ¿El activo o el patrimonio? El activo, profe. El activo. Entonces, bajo esa lógica, ahora mismo, si el activo es más grande que el patrimonio, ¿cuál debería ser mayor? ROA. A ver. Quizás si le colocamos números, una utilidad neta de 10, un activo de 100, aquí que sea 70 y acá 30. Ahora sí, si calculamos el ROA, sería 10 sobre 100, ¿cierto? Y si calculamos el ROE, sería 10 sobre 30. Ahora, ¿cuál es mayor? Nuevamente analicen. Tengo una respuesta en el chat. El ROE, profe, el ROE. El ROE. Totalmente correcto. ¿Por qué ROE es mayor, señores? Flox, Omar. ¿Por qué ROE es mayor? Porque fíjense que ROE solo considera el esfuerzo del dueño. En cambio, ROA es menor porque estamos considerando el esfuerzo total de toda la empresa. Entonces, el ROE es mayor que ROA. ¿Por qué? Porque el ROE solamente toma en cuenta el esfuerzo que hace el dueño, o sea, el aporte del dueño. En cambio, ROA toma en cuenta el esfuerzo total de la empresa. Ahora bien, ¿qué debo hacer para aumentar pues el ROA?
más resultado, o sea, tener un mejor resultado neto, con menos, o sea, la respuesta es hacer más con menos. Es decir, reducir los activos, minimizar mis activos y maximizar mi resultado neto. Ese es el camino. Mejor resultado con menos esfuerzo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia, aparte de la obvia, entre ROA y ROE? ¿Cuál es la diferencia? Ahora mismo la vamos a ver. Pero antes de continuar, pregunto, ¿quedó clara la diferencia que existe entre ROA y ROE, señores? Perfecto. Muy bien, genial, gracias. Muy bien. Ahora bien, estos son indicadores de rentabilidad, son los clásicos de rentabilidad. Pero también existen otros indicadores que están dentro del grupo, o sea, están dentro de la comparsa de rentabilidad, pero no son propiamente indicadores de rentabilidad, son indicadores de márgenes, ¿sí? Son razones de margen. Dentro de la zona de margen que tenemos, aquí tengo otra pregunta, ¿sí? El ROI, el ROI es otro indicador, Omar también, correcto, y nos preguntan otro indicador. Bien, el ROI, retorno sobre la inversión, ya es un indicador ya más avanzado, más profundo, más preciso. El ROI, que es una versión mejorada del ROA, ¿qué nos mide el ROI? El ROI es un cociente y en el numerador que tenemos el resultado operativo por 1 menos T, que tenemos ahí. Es correcto, es correcto. El ROI o ROI es lo mismo. Respondo a la pregunta de Omar. Pero aquí el ROI ya no está midiendo el retorno sobre el capital invertido, ¿no? Y cuando hablamos de capital invertido, ya hay un concepto más profundo donde colocamos acá el activo no corriente más las necesidades operativas de fondos. A esto se le denomina capital invertido. ROI, capital invertido. Entonces, el capital invertido, fíjense que es un tanto diferente al activo. Para empezar, a ROI le interesa solo el resultado operativo. O sea, el resultado operativo, que es lo que el negocio genera. A ROI solamente le interesa el resultado operativo, lo que el negocio genera. Eso es lo que interesa a ROI. Versus lo que realmente invierto. Y lo que realmente invierto es el activo no corriente más la necesidad operativa de fondos. Y la necesidad operativa de fondos es básicamente el activo corriente menos el pasivo corriente sin costo. Vean ustedes que ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de el activo corriente menos el pasivo corriente sin costo. El ROI que me indica cuánto es el retorno operativo de la inversión. O sea, cada peso invertido, cuánto me está rentando en términos operativos. Por ejemplo, si ROI me da 10%, están preguntando el día de hoy, caramba. Excelente, excelente. Un ROI del 10% quiere decir que por cada peso invertido, el negocio genera un retorno del 10%. Fíjense lo que el negocio, digo, ¿no? Pero estamos viendo
Estamos haciendo el análisis a nivel de resultado operativo. ¿Sí? Obviamente vamos a calcular también nosotros el ROA, el ROI, ya que lo computaron, vamos a calcular el ROI también. Genial. La diferencia es que este indicador es un indicador mucho más preciso que lo anterior, porque me están midiendo mi rentabilidad en términos operativos. ¿Cuánto renta mi negocio? Versus lo que realmente invierto. ¿Se entendió? Mm, Listen, Adelante. yo una consulta más y Ah, otro indicador como ser el EVA. genial. Ahora, el EVA ya es... Primero, ¿quién me está preguntando? Sergio. Bien, serio. Están preguntones, caramba. Son unos cracks ustedes. Genial. Ya el EVA ya es un indicador de generación de valor. El ROI es un indicador también de generación de valor. El EVA toma en cuenta el ROI en su cálculo, porque el EVA, el valor económico agregado, es igual al ROI, que es el retorno sobre la inversión, menos el costo promedio ponderado de capital o WACC, eso se lo multiplica por el capital invertido. Entonces, vean ustedes que ya el EVA es un indicador de valor, porque me está diciendo, por una parte, cuánto genera mi negocio, cuánto genera el ROI, cuánto genera mi negocio, versus cuánto me cuesta el financiamiento. Entonces, mi retorno menos el costo de financiamiento lo multiplico por mi capital invertido, y si eso da positivo, quiere decir que el negocio está generando valor, ¿no? Vean ustedes que un negocio puede ser rentable y no generar valor. Repito, ¿no? Un negocio puede ser rentable y no necesariamente generar valor. Entonces, el EVA es un indicador de generación de valor. ¿Se entiende, señores? Sí. Genial. Ya este forma parte ya de un curso un poquito más especializado que este, porque tendríamos que tocar el tema del costo de capital, del WACC, ¿no es cierto? Es un tema que no hemos tocado en este curso, pero en un posterior curso podríamos hacer quizás, no un curso, pero sí podemos tener un pequeño, una clase quizás más cortita de un día, 2 días, solamente nos meteremos del EVA, ¿no? Parecería interesante. Si a ustedes les interesa, armamos un curso exclusivamente del EVA. Sí, listen. Es maravilloso el conocimiento, ¿no, señores? La ciencia. Perfecto. Entonces lo dejamos ahí como nombre del curso tentativo, que lo podríamos lanzar después del curso de evaluación de empresa. Aunque, por ese caso, en el curso de evaluación de empresa, si bien no vamos a ver el EVA, aunque por si acaso, un método de valoración también es el EVA. Increíble, ¿no? En valoración lo vamos a tocar el EVA, porque en valoración vamos a ver el WACC y también vamos a ver el EVA como metodología de valoración. Yo pienso que nos va a dar el tiempo. Tenemos 8 clases para eso. Bien. Bien, señores, continuemos. Ahí, pregunten siempre, sus preguntas siempre enriquecen la clase, ¿no? O sea, tienen que preguntar, ni otro. Gracias. Bien, le decía que estos son los indicadores tradicionales de rentabilidad, pero también tenemos nosotros los indicadores de márgenes. Por ejemplo, tenemos el margen bruto. El margen bruto, ¿qué nos indica? Por ejemplo, si tiene usted aquí un resultado del 10%, quiere decir que la empresa, después de haber cubierto el costo de venta, tenemos una utilidad bruta del 10%. O sea, después de haber cubierto el costo de venta, tenemos una utilidad bruta del 10%. Entonces, o también podemos decir, por cada 100 pesos que usted vende, después de haber cubierto el costo, nos quedamos con 10. Otra explicación. Obviamente, al igual que los anteriores, buscamos siempre aumentar este señor
y aumentar los márgenes, ¿no? O sea, eso es inevitable. Luego tenemos también el margen operativo. El margen operativo es el resultado operativo sobre las ventas. Si tenemos, por ejemplo, acá un 5%, quiere decir que la empresa, después de haber cubierto el costo y el gasto, nos quedamos con 5% de ganancia operativa. O también podemos decir, de cada 100 pesos que vendemos, por cada 100 bolivianos que vendemos, nos quedamos con 5 bolivianos después de haber cubierto el costo y el gasto. También, al igual que en el caso anterior, las empresas buscan aumentar su margen operativo, o sea, buscan marginar más. Ahora, recuerden la receta, ¿no? ¿Cuál es la receta? Voy a borrar el contenido aquí. ¿Cómo margino más? Eso lo vimos en el caso anterior. Usted margina más, aquí interviene el precio de venta, aquí interviene el costo variable, fundamentalmente. Si usted quiere marginar más, o sube precio, o baja costo. Sin embargo, en el margen operativo, ya entra otro actor, otros actores. En el margen operativo, ¿qué entra? Entra también el precio de venta, claro que sí. Entra el costo variable unitario, claro que sí. Entra también otro actor que se llama acá volumen de ventas. Y entra otro actor que se llama gasto operativo. Si usted quiere aumentar su margen, la estrategia combinada sería, ok, si quiere marginar más, cobre más, baje costo, venda más, reduzca gastos operativos. Entonces, ese es el camino para obtener mayor margen operativo. Es vendiendo más, o sea, cobrando, perdón, aumentando el precio, reduciendo mi costo variable, vendiendo más y siendo más eficiente en mis gastos operativos. Con eso logro aumentar mi margen operativo. Ahora, en cuanto al margen neto, el margen neto es todo lo anterior, es decir, primero vamos a la interpretación. Si usted tiene un margen neto de 10%, por decir, quiere decir que la empresa, después de haber cubierto el costo, el gasto, los intereses, el IUE, es decir, básicamente, después de haber cubierto mi costo, cubierto mi gasto, pagado al banco, hubiera cubierto mis obligaciones con el Estado, con el gobierno. ¿Qué estamos haciendo? La empresa, ¿con cuánto se queda de ganancia? 10%. Es decir, de cada 100 pesos que vende la empresa, de esos 100 pesos, que es la torta, de esa torta, para el dueño le corresponde 10 pesos. Obviamente, las empresas buscan siempre aumentar su margen. Ahora, ¿cómo aumentamos margen? Ahí es la receta ampliada, es decir, que interviene. Y aquí obviamente está el precio de venta, entra la fiesta del costo variable unitario, entra la fiesta la cantidad vendida, entra la fiesta los gastos operativos, entra la fiesta los intereses. Entonces, ¿usted quiere tener mejor margen? Perfecto. ¿Sabe qué? Suba precio, baje costo, venda más, reduzca los gastos operativos, busque fuente de financiamiento a bajas tasas. Entonces, si sigue ese camino, entonces usted está marginando más. Entonces, los márgenes, si bien están dentro de la categoría de rentabilidad, son indicadores de rentabilidad,
pero no cumplen la definición de rentabilidad. Es decir, recuerden, rentabilidad es un resultado sobre un esfuerzo, resultado sobre esfuerzo, resultado sobre esfuerzo. Entonces no cumple la definición de rentabilidad. Pero los márgenes, ¿por qué no cumple? Veamos a ver, repasemos uno. Margen bruto, por ejemplo. La utilidad bruta sí es un resultado totalmente correcto. Pregunto, ¿las ventas es una inversión? ¿La venta es un esfuerzo? ¿O la venta es un resultado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es, es un esfuerzo? Dice Sergio. Omar dice un resultado. En realidad la respuesta es contable. Vean, estado de resultado, dice, ¿no? O sea, las ventas es un resultado de una gestión previa, ¿sí? La venta es un resultado de una gestión de su inversión. Para que exista venta, primero tuvo que haber existido una inversión, ¿sí? La inversión en activos es la que genera ventas, ¿correcto? Para hacerlo sencillo, para que se genere ventas, primero tuvo que haber existido inventario. ¿Se entiende? Y el inventario es un activo. De ese inventario, sale el inventario, doy de baja el inventario, me genera un costo, pero la venta no es una inversión, es un resultado. La inversión se generó y está representada en el inventario. Entonces, por esa razón, no cumple la definición de rentabilidad. Recuerden, rentabilidad es esfuerzo sobre resultado. La venta es un resultado. Estaríamos dividiendo resultado sobre resultado. Es por eso que es margen. Margen lo separé. ¿Por qué? Porque margen es lo que me queda después de. Repito, margen es lo que me queda después de. Ahora, si una empresa tiene un mayor margen, pues desde luego va a tener un mejor resultado. A mayor margen, mayor resultado. Pregunto, señores, ¿se entendió la parte conceptual hasta aquí? ¿Estamos bien con los conceptos? Gracias, Omar. Los demás. Genial. Perfecto. Gracias. Bien, aprovecharé estos minutos que nos quedan. Vamos a ver el Dupont. Veamos el Dupont, la teoría, y ya luego la práctica la vemos la clase siguiente. Ya la clase siguiente vamos a ver la práctica. ¿Sí? Ahora vamos a ver solamente la teoría de rentabilidad y la parte práctica la vemos en la primera media hora de la clase siguiente y la segunda hora les enseño a hacer proyecciones. ¿Sí? Recuerden que también tenemos que hacer análisis de riesgo. Si no nos diera el tiempo para terminar bien, y si nadie se molesta, podemos tener una clase adicional. ¿Sí? Si no terminamos el programa, la clase siguiente, que es el miércoles, podríamos tener una clase adicional. ¿Qué dicen, señores? ¿De acuerdo? Para no correr, digo, uno puede avanzar corriendo, ¿no es cierto? Pero la idea, pues, no es correr, es que el curso sea provechoso para ustedes, para todos ustedes, ¿no es cierto? Ok, no hay problema, entonces, perfecto. No corremos entonces. La siguiente clase, si no nos da el tiempo, que es probable que no nos dé, porque también tenemos que hacer análisis de riesgo, lo vemos. Perfecto. Bien. En estos minutos que me quedan, vamos con el análisis Dupont. Bien. Ok, ¿qué me dice Dupont? Bien. Vean que el análisis Dupont dice, es una técnica financiera que se utiliza para descomponer el rendimiento financiero de una empresa en distintos componentes. Básicamente el Dupont me dice de dónde viene la rentabilidad. Y me dice, ¿sabe qué? El ROE, que es la rentabilidad del dueño, el ROE, que es la rentabilidad del dueño, ¿de dónde viene el ROE?
El ROE viene explicado por el margen neto, por la rotación de activos, por el multiplicador del apalancamiento. Veamos a ver. Recuerden ustedes, ROE es igual a utilidad neta sobre patrimonio. Margen neto. Veamos a ver. Margen neto es igual a ¿qué? Recordemos la fórmula de margen neto. Margen neto es utilidad neta sobre ventas. Por rotación de activo. Ventas sobre activo total. Por el multiplicador del apalancamiento, que es nuevo, es el activo total sobre el patrimonio. Explico un poco este aquí. A ver, si este numerito fuera 1, si este fuera 1, quiere decir que el activo es igual al patrimonio. Si el multiplicador del apalancamiento es 1, quiere decir que el activo es igual al patrimonio. Y si el activo es igual al patrimonio, quiere decir que mi pasivo es 0. Entonces, si este número da 2, quiere decir que estamos trabajando con 50% de deuda y 50% de patrimonio. En conclusión, si este número aumenta, quiere decir que la empresa tiene mayor nivel de deuda. El multiplicador del apalancamiento es otra forma de medir el grado de endeudamiento de la empresa. El multiplicador del apalancamiento es también parte de los indicadores del índice de deuda, del grupo de ratios de deuda. Entonces, a mayor sea el multiplicador del apalancamiento, mayor va a ser el índice de deuda de la empresa. Pero acá, vean lo interesante. Miren, por matemáticas sabemos lo siguiente, ¿no? Vean. SAS, 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 SAS. ¿Y qué me queda? Utilidad sobre patrimonio. ¿Qué se llama eso? ROE. ¿Qué estamos haciendo? Descomponiendo el ROE. Descomponiéndolo en qué? En un producto. Y estamos diciendo, ¿sabe qué? Que la rentabilidad de qué depende? Del margen. Depende de la rotación. Y depende del apalancamiento. Pero acá hay algo interesante que quiero que ustedes noten. Recuerden, ROA, ¿qué es igual? ROA es la utilidad neta sobre el activo total. Vean, si usted multiplica estos dos, solo estos dos, ¿qué le quedaría? Si multiplico el margen por la rotación, ¿qué me quedaría? A ver, me responden en el chat. Chat. Utilidad neta sobre el activo total. Correcto. ¿Y ese que se llama? ROA. ROA, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, cuando le preguntan a ustedes, ¿y cuál es la diferencia entre ROA y ROE? El apalancamiento de la respuesta. La respuesta más técnica. La respuesta que no tan evidente, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia hay entre ROA y ROE? El apalancamiento, ¿no? Porque fíjense, todo esto, ¿qué se llama? ROA. Entonces, el ROE sería igual al ROA si no existiera apalancamiento. ¿Correcto? Entonces, la diferencia que existe entre el ROE y el ROA es el apalancamiento de la empresa. ¿Estamos, señores, hasta ahí? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Ahora bien, el ROE está en función del margen, es decir, a mayor margen, mayor rentabilidad, la eficiencia. A mayor rotación de activos, mayor rentabilidad, o sea, mayor eficiencia. ¿Se acuerdan cuando le decía, la rotación tiene relación directa con el ROE? Aquí está la explicación. A mayor eficiencia, mayor rentabilidad.
Y a mayor apalancamiento, aquí un error es deuda buena. Deuda buena. Es decir, a mayor apalancamiento, deuda buena, mayor rentabilidad. Si una empresa margina más, más ROE. Si una empresa rota más su activo, mayor ROE. Si una empresa está más apalancada, mayor ROE. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo. Tenemos una empresa A que tiene un margen de 2, rotación 2, multiplicó del apalancamiento 2, rentabilidad 8. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. La empresa B son empresas del mismo sector. Margen 2, rotación 1, apalancamiento 4. Rentabilidad sobre patrimonio igual 8. Pregunto a todos ustedes. ¿Qué empresa tiene una rentabilidad sobre el patrimonio más saludable? Ambas tienen la misma rentabilidad y son del mismo sector. Pero ¿cuál de las dos tiene una rentabilidad más saludable? ¿A o B? ¿Qué pueden ver ustedes? La B porque está más apalancada y paga menos. Le ayuda a pagar menos impuestos. Ya. Tiene más apalancamiento. Genial, tengo una respuesta. Gracias. ¿Los demás qué dicen? Acá tengo una respuesta en el chat. Me dicen, serio, me dice la A. Gracias. ¿Y más? Estamos empatados. Kevin dice la A. Ya 2-1. ¿Alguien más? Más porque la deuda es buena. Bien. Scarlett dice la A. Muy bien. Para responder, hagamos un análisis. Y la respuesta es, ¿de dónde les gustaría que venga la deuda? ¿Que ustedes sean más rentables porque están más endeudados? ¿O que ustedes sean más rentables porque son más eficientes? Pregunto. Desde ese punto de vista más eficiente, ¿no? Correcto. Como siempre, nosotros, eficiencia. ¿Sí? Entonces, por eso se llama ratio de eficiencia. En este caso, la empresa A es más eficiente. O sea, mismo sector es más eficiente, pero sin embargo, la B tiene el mismo resultado, pero es menos eficiente. Pues lo que está usando es más el apalancamiento. Y recuerden ustedes que el apalancamiento, como bien lo decía, genera escudo fiscal, pero expone la empresa a un mayor riesgo financiero. ¿Sí? Expone a la empresa. O sea, mientras usted esté más apalancada, está más expuesto a un riesgo de mercado. Entonces, la A está menos expuesta. ¿Y por qué está menos expuesta a riesgo de mercado? Porque tiene un apalancamiento de 2. ¿Qué quiere decir? Que si tuviera un problema de financiamiento, podía pedir prestado al banco más dinero. Pero sin embargo, ve, ya tiene un apalancamiento de 4. Un apalancamiento de 4 más o menos quiere decir que está endeudada un 75%. ¿Eso qué quiere decir? Que ya ir a pedir, ya está muy endeudada, ya pedir más va a ser más complicado. Sin embargo, A tiene más margen para pedir más deuda. Entonces, estamos hablando de que A es una empresa con menor exposición a riesgo financiero, con menor exposición a riesgo de mercado y más eficiente. Entonces, siempre nosotros tenemos que buscar que la rentabilidad provenga o del margen o de la rotación. Margen, rotación.
Y aquí para terminar, acá también identificamos los negocios. Existen negocios que son de margen, existen negocios que son de rotación. Por ejemplo, las pensiones que existen en los barrios, las pensiones son emprendimientos de familias, generalmente ellos apuntan a rotación, o sea, a vender mucho, porque tienen poco margen. Pero sin embargo, los restaurantes que tienen como objetivo clase media alta, por ejemplo, los que están en El Ventura, los que están en Patio de Seine, cualquier centro comercial enfocado a clase media alta, esos restaurantes generalmente no paran llenos, pero son restaurantes que tienen un buen margen y baja rotación. O sea, los negocios o son de margen o son de rotación. Entonces el Dupont me va a decir el negocio. Por ejemplo, otro ejemplo de margen versus rotación, sector inmobiliario, por ejemplo, venta de casas. Buen margen, sí, buen margen. Pero no todos los días se venden casas. Es un negocio que lo mueve el margen. Entonces, yo debo identificar qué mueve mi negocio, o margen o rotación. Y también esto va orientado a dos estrategias que cita Michael Porter. O eres líder en costo o te diferencias. Si te diferencias, tienes que cobrar por esa diferenciación. Entonces, imaginas bien. Líder en costo, entonces estás apostando a volumen. Entonces, si es líder en costo, nos enfocamos en rotación. Si es diferenciación, tengo que ver un margen. Ahora, la estrategia del océano azul es ambas cosas. O sea, negocio que tenga margen y tenga rotación. Imagínense, un negocio con buen margen y buena rotación, pues lo hicimos, ¿no es cierto? Pero generalmente somos buenos en uno, o margen o rotación. ¿Se entendió, señor, el último? ¿Les quedó claro? Muy bien, gracias. Muy bien. Gracias, gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, gracias. Muy bien. Quedaremos aquí por el día de hoy, señores. Gracias a todos por estar hasta el final. Los demás van a ver la clase grabada. Porque eso es lo bueno, que estos cursos tengan la clase grabada, porque después uno lo ve con calma, ¿no es cierto? Gracias a todos, sobre todo por la parte de prácticas. Fíjense que lo hemos hecho un poco rápido, por eso no les pedí que me sigan, pero sí que lo analicen. Ya después en casa ustedes hacen los cálculos. Gracias, señores. Feliz fin de semana. Que estén bien todos. Hasta luego. Miércoles, dicen, cuídense. Hasta luego, Marco. Luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Que estén bien, señores.